Buenas noches, son las 10 de la noche, hoy es miércoles, bienvenidos a Sevilla.net, un programa de debate hecho desde 20TV. Queremos recordaros a todos que, aunque este programa se hace en riguroso directo y tiene una duración de 1 hora y media, aproximadamente, todos los que queráis seguir la programación de Sevilla.net lo podéis seguir haciendo a través de internet en www.sevilla.net. Noticias y las opiniones de nuestros contertulios las podéis encontrar en ese site de internet. En el debate de hoy vamos a analizar la reforma laboral aprobada por el Gobierno y contraatacada por los sindicatos con manifestaciones este domingo. También analizaremos los casos de enchufismo en el Ayuntamiento de Sevilla, que ya empiezan a ser verdaderamente alarmantes, y terminaremos analizando si tenemos que poner algún límite a la permanencia de los políticos en sus cargos. Hoy mismo ha salido publicado que hay varios parlamentarios que llevan más de 6 legislaturas ejerciendo sus cargos y queremos preguntarles a nuestros contertulios si consideran que debería haber un límite en el desempeño de la función pública. Todos estos temas van a ser hoy debatidos y lo vamos a hacer con los siguientes invitados. A mi derecha, Paco Riego, que ya lo conocerán de la semana pasada. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Rafael Peñalosa. Buenas noches. Hola, buenas noches. A la derecha de ustedes, don Juan Rafael Ramírez, abogado y economista del Bufete Alvareda. Buenas noches. Buenas noches. Y para finalizar, don Antonio Gómez, tesorero de Sevilla Actúa. Buenas noches. Buenas noches. Acaba de aprobarse la segunda reforma laboral en menos de un año en España. La primera la emprendió José Luis Rodríguez Zapatero, quien como Rajoy combinó a la patronal y a los sindicatos a ponerse de acuerdo en una reforma laboral, exigiéndoles que, en caso de que no llegasen a ese acuerdo, legislaría. Rajoy ha hecho exactamente lo mismo y, al igual que en la primera reforma laboral emprendida por Zapatero, se produjo una gran contestación por parte de los partidos de la oposición y por los sindicatos, de la misma manera que se ha producido una gran contestación social a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. La primera reforma laboral le costó a Zapatero una huelga general. No sabemos si le va a costar también a Rajoy una huelga general. En la primera reforma laboral se abarató el despido. En esta segunda reforma laboral se abarata mucho más el despido. El ministro Corbacho, cuando se aprobó la reforma laboral de Zapatero, afirmó que aquella reforma laboral no iba a suponer un elemento de creación de empleo. Casualmente es lo mismo que ha venido a decir el ministro Montoro, que esta reforma laboral no va a crear empleo. Por consiguiente, hay muchas similitudes entre esas dos reformas laborales, la de hace menos de un año y la de ahora. La posibilidad de rebajar los salarios a discreción, el abaratamiento del despido son sin duda los puntos claves de esta reforma laboral. Sin embargo, debemos ser conscientes que una cosa es el marco regulatorio de los derechos entre unas partes en conflicto, en este caso la patronal y los trabajadores, y otra cosa bien distinta es la realidad en la que viven, y es la realidad del país, de un país sumido por una terrible crisis económica. Sobre esta reforma laboral me gustaría saber vuestra opinión. Buenas noches. A ver, antes que nada, deberíamos saber cuál es el objetivo de esta reforma laboral. En teoría, lo que se plantea el Gobierno es la creación de empleo. Y para ello, lo primero que hace es abaratar el despido. Es decir, la mejor manera de crear empleo es que a los empresarios les cueste muy poco despedirlo, prácticamente nada. Decía Fernando hace un momento que ni el propio ministro decía que no se iba a crear puestos de trabajo con esta reforma. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Esta reforma no solamente que no va a permitir la creación de puestos de trabajo, sino que veremos antes de final de año que tocaremos los 6 millones de parados. Cualquier ciudadano, cualquier empresario, cualquier emprendedor que piense, imaginémonos yo, en mi empresa, Fernando, yo quiero contratar personal porque necesito algunos trabajadores.
Y veo las opciones que me plantea el Gobierno, salvo a los jóvenes de menos de 30 años, que para esto sí hay unas subvenciones muy pequeñas, pero hay algunos, para el resto no. Y sin embargo sí me permite despedir cuando quiera y como quiera a los trabajadores. ¿Qué es lo que hace un empresario? El empresario lo que va a hacer es despedir, pero sin contemplaciones. Las empresas lo que necesitan es fomentar, que tengan ayuda de las distintas administraciones, del propio Estado, por ejemplo, en temas de seguridad social. Esto es lo que necesita una empresa. Un empresario con ayudas del Estado, con ayuda a la contratación, contratará personal. Un empresario al que se le facilita el despido, despedirá a personal. Pero fíjate, estábamos hablando hace un momento en tu presentación, la próxima convocatoria de huelga, si los sindicatos irán o no irán a la huelga. La huelga la ha convocado el señor Rajoy. Hemos escuchado todo micrófono abierto lo que decía en Europa. Me van a convocar una huelga. No, señor Rajoy, usted se ha convocado la propia huelga. Esta huelga solamente le interesa a la COE. De hecho, nada más que hay que ver en la cara al presidente de la misma, que está encantado, está muy contento. No igual, no están, como no podría ser de otra manera, igual de contentos los sindicatos y, por supuesto, los trabajadores. Adelante seguiremos hablando de más cosas, no me gustaría monopolizar el turno de palabra. Rafael, ¿qué opinión te merece? Hombre, yo soy absolutamente contrario a esta reforma laboral, incluso a la anterior también. No creo que esa sea la solución, para crear empleo. Yo creo que va a haber bastantes más despidos y creo también que no es exactamente el problema más urgente que había que solucionar. El problema más urgente que había que solucionar es un problema financiero. Las empresas despiden, las empresas se vienen abajo y ajustan despidiendo. Pero más que nada porque el crédito no fluye hacia las empresas y entonces no va a servir nada más que para facilitar el despido, que yo creo que ellos es lo que nos quieren vender, ¿no? Que esa va a ser la base para solucionar el empleo, pero en el futuro. Ya nos han dicho que el paro subirá este año y yo creo que subirá bastante. Yo, en definitiva, creo que se trata de un problema financiero más que laboral. Juan Rafael. Sí, pues yo en principio estoy de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros de tertulia. Es decir, inicialmente, en cuanto a lo que es la forma, quizás no sea la forma más adecuada de hacerlo, ni quizás sea una fórmula idónea ni definitiva, pero sí es cierto que al menos es un comienzo en busca de lo que realmente se debe de buscar o de intentar conseguir. Efectivamente, mi compañero ha dicho que él es empresario y que lo que más le gustaría para poder contratar empleados es tener ayuda y formas que fomenten e incentiven esa contratación de empleados. También es cierto que muchos empresarios, compañeros de él, no contratan no por eso, sino por el temor o el miedo que les crea la posible circunstancia de unas circunstancias económicas adversas que haga que tenga que cerrar la empresa, despedir a esos empleados, y eso se constituye no más ni menos que en una especie de hipoteca que el empresario contrae con esos trabajadores. Es decir, la fórmula que se debe de buscar es una contratación que sea efectiva, ágil y eficaz, de forma que el empresario en momentos de necesidad de contratación de personal cubra esas necesidades con un personal que realmente se sienta cubierto en todas sus necesidades. No es el empresario el enemigo, no es el trabajador el que tiene que estar en contra del empresario. Trabajador y empresario deben de buscar las fórmulas adecuadas para que entre todos salgamos de esta situación de crisis. Es verdad y es cierto que yo creo que la reforma laboral ni es suficiente ni es todo lo amplia que debería de ser y que tiene muchos puntos que se pueden mejorar y desarrollar, pero que eso se debe de buscar en un consenso que, como ha dicho Fernando en su introducción, ha habido ya un planteamiento previo, se dio un plazo, un margen a empresarios y patronal para que llegaran a un consenso, a un inicio de acuerdo entre ellos y que ofrecieran unas fórmulas alternativas a las que el Gobierno ha legislado. Como reitero y desarrollaré a lo largo del debate, no creo que la reforma laboral sea la más adecuada, pero sí creo que al menos es un primer paso, un lavado de cara inicial ante la vista de España con sus socios europeos. Antonio.
Suscribo lo que dice aquí el compañero Juan, y difiero un poco con lo que dice aquí Paco y Rafael, ¿vale? Como no podía ser de otra manera. La reforma, evidentemente, yo no la veo como que un empresario vaya a despedir porque eso va en base a una necesidad y a un rendimiento de la empresa o la necesidad del mercado. El problema está, y creo que radica donde Rafael me comentaba antes, el problema, la raíz de todo es financiero. O sea, el problema financiero, si no ponemos un circulante en la calle que a las empresas le dé el oxígeno suficiente para que puedan sostener a sus empleados y sus empleados a su vez poder seguir consumiendo en la sociedad, o sea, y seguir trabajando, mientras que no se vuelva a completar ese círculo, está claro que no en la medida en la que estaba antes, que era totalmente desproporcionada. Está claro. Pero sí que tenemos que estabilizarnos. Y aquí el problema, yo creo que lo más grave que tenemos todavía es que aquí seguimos cayendo y que no sabemos de qué piso estamos cayendo. Si desde el 25, desde el 50 o del 80. El resto de Europa, algunos países parece que se han estabilizado, parece. Yo tampoco, me creo poco también las estadísticas y me creo poco en las estadísticas como creo que ya sabéis. En el momento en que paremos, yo no voy a despedir a nadie que me sea necesario para mi empresa, entiendo como empresario, porque tiene que subsistir. Que lo abarato es que a lo mejor me interesa poner en la calle a 5 personas, o a 3 o a 2, antes que poner a las 25 de la plantilla completa, ¿no? Entiendo yo que es así. ¿O es que porque comamos todos, o sea, para que no comamos todos, tenemos que tirar la empresa abajo al suelo? ¿Paco? Antonio, yo creo que muchas empresas, porque hay empresarios y empresarios, sin lugar a dudas, pero yo creo que lo que van a hacer, muchas empresas va a ser despedir a un montón de trabajadores y trabajadoras con cierta antigüedad en la empresa y con un sueldo digno. Y a su vez van a contratar a gente con contratos basuras, como lo que esta reforma laboral está poniendo en marcha. Antonio, es decir... ¿te puedo hacer una pregunta? Y disculpa que te interrumpa. Si tú te has llevado en tu empresa 8, 10 o 12 años formando a un personal, enseñándole unas cualidades, dedicándole un tiempo, una inversión, un dinero, ¿a ti te interesa despedir a ese personal si ese personal funciona? Te lo digo como empresario. ¿Sí o no? No, pero, ¿sí o no? Pero permíteme, déjame que responda con libertad. No me diga sí o no, déjame que yo responda lo que considero oportuno. Gracias. Lo que quiero decir con esto, hay empresarios y empresarios, y evidentemente que habrá empresarios que no quieran despedir a su personal. Pero pienso una cosa, en muchas empresas tienen trabajadores con una antigüedad 10, 12, 15 años. Estos señores, estos trabajadores, estas trabajadoras tienen unos sueldos, repito, dignos. Si ponen en la calle a 5, 6 o 7 de estos trabajadores y meten a 5 o 6 de nuevos trabajadores regulados por la actual reforma, en primer lugar, cobrarán un 40 o un 50% menos, sin lugar a dudas. Tendrán muchísimos menos derechos que los que tenemos actualmente, sin lugar a dudas. El empresario los podrá manejar, que es lo que realmente busca la empresa. Manejarlo y hacer con ello lo que realmente... Mire, esta reforma lo que va a conseguir es que el miedo que había anteriormente para perder puestos de trabajo ahora se fomente de tal manera que el empresario pueda hacer lo que le dé la gana con el trabajador. Fijaros, un tema de la reforma. Vosotros sabéis que te pueden despedir si tú tienes incluso un par de bajas por gripe y sumas, tus 2 bajas suma 23 días, te pueden despedir. Juan Rafa, esto es así, yo me he leído la reforma, o sea, te pueden despedir si tú estás con 2 bajas consecutivas, estás hasta 21 días. Eso permíteme una cosa. Tiene matices. Ahora me los matiza, pero de momento te despiden. Otra cosa que os pongo, a cualquier trabajador, la ley incluso permite a las administraciones públicas el despido de su personal laboral. Podemos despedir a quien nos dé la gana
Incluso a un trabajador que con un concurso de oposición ha entrado a trabajar en la administración, en un ayuntamiento, en el ministerio, en la Junta, también lo echamos. Bueno, esta es la solución. El asunto administración es otra cola. El asunto administración acaba de destapar la caja de Pandora. O sea, lo que no puede ser que una persona que trabaja en la administración se vaya a las 10 a desayunar y aparezca a las 12 de la mañana. Y si le pilla en el centro, que se vaya al Corte Inglés a comprar mientras. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Eso no puede ser. Eso para empezar. Eso no es cierto. Es que no es cierto. No. Mi compañero está utilizando la misma demagogia que utilizas tú, Antonio, y disculpa que te lo diga así de claro. Es decir, tú utilizas la demagogia de 2 faltas suponen el despido automático. No es así, y eso no dice la ley. Sí, la ley establece un 20% de la jornada en los últimos 2 meses de falta ininterrumpida que no estén, aunque sean justificadas. Es decir, si usted trae la falta del médico de hoy, porque hoy se ha puesto enfermo y ha ido al médico, pues vale, eso no computa. O si trae la falta de la semana siguiente porque ha caído en gripe, vale, eso es comprensible. Pero no la falta de aquel trabajador que estadísticamente se ha estudiado la normativa laboral mejor que el asesor y sabe exactamente lo que tiene que hacer para darse de baja 3, 4, 5, 6 días al mes y no acudir a su puesto de trabajo. No estamos hablando de eso. Y si hablamos un debate en demagogia, lo podemos hacer. Yo conozco la realidad de mi parte, y que es la misma que la tuya, Antonio, en parte, porque, Paco, perdona, disculpa, porque yo me dedico a asesorar a empresarios y a trabajadores, también se llaman a trabajadores en mi despacho. Entonces, conozco en parte, tengo la fortuna de conocer parte de las dos realidades. Y lo que dicta la realidad es que, en verdad, en este país se ha evolucionado por las circunstancias, porque hemos pasado unas épocas de una bonanza económica muy buena, porque hay toda una generación que se ha acostumbrado más a saber exigir que a saber dar. Es decir, tenemos una generación de jóvenes actualmente que no tienen capacidad de sacrificio, pero no sacrificio en cuanto de que trabaje para un trabajador o sacrificio para un empresario, no tienen capacidad de sacrificio propia, no tienen iniciativa, no tienen una generación de actividad, no tienen un estímulo, ya no solo desde la parte de la administración, sino incluso desde la propia parte privada, no se ha generado un estímulo suficiente en la sociedad como para que eso se generen una serie de empresarios emprendedores, una serie de empresarios que deseen hacer, que deseen contar con gente. Entonces, lo que yo te quiero comentar con eso es que una cosa es tal y como se plasma en la ley y otra cosa es lo que busca la ley. Yo no sé si... Sin embargo, tal y como yo comentaba en la presentación, una cosa es el marco regulatorio, que me interesa que lo debatamos, por supuesto, y otra cosa es la realidad. Entonces, por ir profundizando un poco más en el debate, ¿es posible en esta sociedad actual el pleno empleo? Porque aquí hablamos de si es mejor que hayan 20 días, si esta falta me posibilita despedir a un trabajador o no me posibilita despedirlo, pero en la sociedad actual que tenemos, que quizás tenemos que decirle a la gente, a la sociedad, que tenemos que convivir con el desempleo y que esta reforma laboral no va a solucionar ese problema. No sé si... A ver, cuando mi compañero habla de demagogia, yo sí entiendo que hacen ellos una demagogia clara. La demagogia es evidente cuando la propia reforma laboral está también en el País Vasco y en Cataluña y el desempleo no es el mismo que en Andalucía o Extremadura. La demagogia es hasta tal punto que ya se está diciendo, yo he entendido, que los jóvenes no se sacrifican, que los jóvenes no son emprendedores, que los jóvenes... Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Yo lo que sí os diría es que si el propio ministro, él dice que esta reforma no va a crear empleo, ¿para qué la hacen? Esta reforma ha sido impuesta por Europa porque, Fernando, hay un dato interesante, perdóname un segundo, hay un dato interesante. Cuando el Partido Socialista empezó haciendo su reforma, el Partido Popular decía que la reforma era una auténtica barbaridad. Ahora ellos la llevan a unos extremos insospechados. Y ahora es cuando la reforma es buena. Vamos a ver, Juan Rafa, a final de año vamos a ver 6 millones de parados, que es lo que ha dado esta reforma. Yo creo en la juventud española, creo en la juventud andaluza y no creo para nada lo que vosotros planteáis. No, ni lo creo ni lo creeré nunca. Y permíteme que te diga con respeto y con cariño que la demagogia la hacéis vosotros a diario. Pero bueno, vamos a ver, aquí yo entiendo que si el PSOE o el PP
ha sido capaz de hacer una reforma adecuada o no. En este momento lo que la sociedad nos está demandando es que le digamos cómo salir de la crisis y cómo alcanzar unas cotas de bienestar que parece que está perdiendo. Y el gran problema que hay aquí, desde mi punto de vista, no es ya tanto si son 20 o 25 días o 33 el despido, sino que esto supone, en esencia, que los salarios de los trabajadores, y así hay que decírselo a la gente, los salarios de los trabajadores en este país van a bajar. La gente va a ganar menos dinero. Ese es el grave problema que hay que decirle a la gente. Van a bajar. Y no a lo mejor embarallarse en un debate de si uno confía más en la juventud o deja de confiar. Pero Fernando, ¿va a bajar también las hipotecas? ¿O nada más que vamos a bajar los sueldos? Eso de momento, a mí no se sabe, es que me da... Permíteme que intervenga también. Bueno, yo lo que creo es que esta reforma laboral se hace a costa de los de siempre, es decir, los de siempre son los que tienen que sufrirla, y además crea una inseguridad jurídica tremenda en los trabajadores que no pueden planificar ni de aquí a 6 meses su vida. Casarse, tener una casa, tener hijos, no pueden. No saben si se van a poder quedar en su propia ciudad o las circunstancias, el mercado, va a exigirle que se vaya a trabajar a Vigo en un momento determinado, ¿no? Entonces, esa inseguridad jurídica que se crea a los trabajadores, a mí me contrasta muchísimo cuando una multinacional va a establecerse en algún país y lo que pide al gobierno de turno de ese país es seguridad jurídica para poder implantarse allí. Es decir, oiga, yo me implanto aquí, pero yo tengo que tener una cierta seguridad de que usted me va a dejar manejar mi empresa y que mi empresa va a permanecer en este ámbito o en esta nación, sin problemas jurídicos, ¿no? Sin embargo, de un plumazo al trabajador se le quita toda su seguridad jurídica. ¿Qué es lo que está haciendo esta reforma? Eso es lo que está haciendo esta reforma. Y la reforma también lleva a meter el miedo en el cuerpo al conjunto de los trabajadores. Con lo cual, yo le he escuchado decir a un socialista, es mejor un contrato de 400 euros que nada. Eso es miedo, Estamos hablando de que nos están metiendo el miedo en el cuerpo. Ahora mismo el Partido Popular, el Gobierno, está diciéndonos que esto va a empeorar, que este año va a ir a peor. Bueno, en campaña prometían otra cosa. Pero bueno, vamos a seguir pensando que tienen buena voluntad. No me la creo del todo. Es decir, lo que tratan de hacer es meternos miedo, igual que se llegó a decir que el déficit no era tal y que aquí se había trampeado un poquillo el déficit. Y mi mujer me preguntó, oye, ¿por qué iban a trampear el déficit? ¿Por qué iban a decir que el déficit es del 8,2 y no del 6? Digo, pues porque así sus resultados serán más espectaculares, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Pero básicamente, yo sigo insistiendo, este es un problema financiero. No se va a arreglar con esta ni con 40 reformas laborales más, salvo que ideológicamente alguien esté interesado en quitar los derechos de los trabajadores, todos los que se puedan, ahora mismo aprovechando el miedo que está provocando esta crisis. Sí, Rafael, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo a medias, matizando, ¿vale? Y al hilo de lo que decía Paco también antes. Claro, aquí los primeros que han hecho lo que bien antes decías, me quito de en medio o prejubilo al que está o lo despido, son los bancos. Los bancos han cogido a estos señores de 55 años, 50 años, en lo que casi ya me meto yo, y que no tenemos cabida en ningún sitio, porque no lo quieren, en ningún sitio no quieren, y han empezado a meter gente en puestos de responsabilidad, estos bancos que tanto prometían y tanto nos daban hace unos años. Eso te lo quería dejar ahí. Perdona, que te hago un inciso porque me toca... Perdona, tenemos que irnos unos minutitos rápidamente a la publicidad y seguimos con este interesante debate. Continuamos en Sevilla.net analizando la reforma laboral, un tema absolutamente controvertido
en los tiempos que vivimos. Había interpelado Antonio a Rafael en relación a unos comentarios que había efectuado. Sí, más que nada quizás yo a él, ¿no? Porque ha hablado de la prejubilación en la banca y yo estoy en esa situación. Y no sé si te refieres a la prejubilación de los altos directivos de la banca o te refieres a la prejubilación de los seres normales. Vamos a quedarnos en la zona media, que es la que se está destruyendo. Que estoy contigo. Están destruyendo el tejido. Están abriendo una brecha, estamos detectando a pie de calle, desde la asociación Andalucía Actúa, como bien antes dijo Fernando, de la cual soy el tesorero y miembro activo de ella. O sea, se está abriendo una brecha social entre la zona alta, que cada vez tiene más, y la zona baja, que cada vez tiene menos, alarmante. Cercana a países tercermundistas. O sea, es así. Y esto es a pie de calle. Esto se da hasta en una misma familia. Efectivamente. Entonces, está claro que aquí van a haber más parados. Claro que van a haber más parados. Señores, si nos habéis hecho una bola quemando, esa bola se tiene que parar. Esa bola se tiene que parar. Van a haber más parados. Por otro lado, las cifras de parados que hay, yo entiendo que no son reales. Si aquí hubiese esa cantidad de parados, aquí en la calle habría más que manifestaciones. Lo aseguro, O sea, lo aseguro. Yo he tenido una actividad que se ha desarrollado durante 17 años, que ha sido el recobro. ¿Vale? En esta actividad pues adquiere mucho conocimiento. Otra crisis, esta crisis no tiene nada que ver una con otra, está claro. Pero la banca ha tenido mucha culpa de en qué estamos metidos y cómo estamos metidos. Aquí se han roto protocolos de actuación en las concesiones de créditos, se han roto. No se le puede dar a una familia un 45 ni un 50% en concepto de hipoteca de los ingresos que tenga por la unidad familiar. Se ha hecho más de una vez, no una, muchísimas veces. Por otro lado, lanzo otro guante a la mesa que ha provocado el que haya este desastre en la sociedad, concretamente en la sociedad española. Como un bien raíz, como es una vivienda, en el año 2003 costaba 240.000 euros y hoy vamos a tasarla en una ejecución hipotecaria y son 130 o 140.000 euros. Ese resto hipotecario que queda es al que de verdad me da miedo a mí y el que va a llevar muchas familias al desastre, y no al paro ya, sino al desastre. Eso va a ser la lacra en los próximos 25 o 30 años que vienen. Los restos hipotecarios en esta sociedad. ¿Qué tiene que ver con los parados? Muy fácil. Al señor que le quitamos la casa, se va a casa de los padres. Estos padres están jubilados. No, es que mire usted, los partidos políticos, yo sinceramente, ni uno ni a otro, pero la verdad sea dicha que aquí la crisis entró a finales de 2006. Porque se empezó a pedir créditos, se empezó a reclamar cantidades vencidas de créditos que habían servido para refinanciar otros créditos. Vamos a tratar de hacer las intervenciones más cortas para que el debate sea mucho más dinámico. Si me permite, Fernando, habrás podido observar cómo mis contertulios desvían el tema y al final le echamos la culpa a la banca, que no es que no la tenga, pero quitamos el tema del mundo empresarial, que no tiene culpa, ni el señor Rajoy tampoco. Es decir, aquí vamos a buscar culpables. Sin lugar a dudas que la banca tiene mucho que ver en todo esto, pero ¿por qué no se ha reformado el sistema financiero mucho más en profundidad? Si este es realmente el problema. No. El sistema financiero no hemos tenido, el señor Rajoy no ha tenido, no sé cómo decirlo, las suficientes ganas de reformarlo. Son muy poderosos los banqueros. Le tocamos al más débil, amigo Antonio, es al que le tocamos. Efectivamente que vamos a tener una bajada de sueldo. Porque claro, sueldo medio de un ciudadano español, de un trabajador, son 1.200 euros. Podemos bajarla hasta el 25. Sí, Antonio, yo no sé si tú ganas más, pero un ciudadano normal, los 1.200 euros, algunos televidentes... Permíteme, yo te he dejado.
Y yo, imagínate si le bajamos el 25 o el 50% más de sueldo que queremos bajarlo. Me parece una auténtica barbaridad que esta sea la solución. Habéis dicho además que va a haber más parados. Entonces, ¿la reforma para qué se ha hecho? ¿Cuál es el objetivo de la reforma si va a haber más parados? Me gustaría que me lo aclaraseis. El objetivo no es crear empleo. Si va a haber más parados, lo decís vosotros. Lo dice el ministro, lo dice el señor Rajoy. ¿Para qué la creáis? ¿Para qué se crea esta ley? Hablamos ha dicho también Antonio que, es curioso, hay más o menos parados. No te he entendido bien. Yo creo que tú lo que has querido decir es que de los 5 millones y pico de parados que hay, no son todos parados. ¿Están dónde? O sea, los 5.300.000, 400.000 parados que dicen los datos oficiales, ¿no son reales? ¿Que hay más o menos? En cualquier caso, ¿nos parece poco la cifra? ¿Tú sabes por qué nos parece poco? Porque ni tú ni yo somos ninguno de ellos, los que estamos en desempleo. Y los miramos como números. Qué fuerte, ¿eh? Paco, que no miremos a las personas. Son datos... Las cifras son indecentes. Indecentes. Eso que quede ahí. Y creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí encima de la mesa. O sea, algunos más que otros. Algunos más que otros. Las cifras son indecentes. Pero lo que sí que está claro que aquí... durante una época, una legislación o varias legislaciones, hemos acostumbrado a los trabajadores a darle un dinero por no hacer nada. Te pago 426 euros si me haces un curso. Perdón usted. Esta oferta no me gusta, aquella tampoco. Mire usted, no, es que resulta que me tengo que levantar a las 7 de la mañana y es que eso tengo que llevar a mi hijo al colegio y yo no puedo porque... Oiga, es un trabajo. Y no pasa nada. No pasa nada. Pasa al siguiente, y así al siguiente, y así al siguiente. Y si nos metemos ya en el campo, ¿cuántos hay que están cobrando el PER? No hablemos del PER. Rafael. Si no... Sí, bueno, yo empezaría con mi amigo Paco. Lo sabía. Primero, que ojalá hubiera sido yo el encargado de hacer la reforma porque no lo hubiera hecho así. Entonces, cada vez que él lanza lo de ustedes hacéis, bueno, ojalá, porque ni pertenezco al PP, ni al PSOE, ni a ningún partido político, ¿no? Yo solamente pongo mi idea. Eso es lo primero. Te he escuchado decir que se te ha quedado corta para ti. Yo entiendo que no es la reforma idónea, es decir, ha sido una reforma de cara a la galería, de cara a la Unión Europea. ¿Qué buscamos, Paco? ¿Buscamos realmente crear empleo o buscamos seguir en la situación en la que estamos? Porque eso no funciona. Nosotros no somos más listos que nadie. Fijémonos en los modelos europeos. Vámonos al modelo austríaco, uno de los países con una tasa de desempleo más baja de la Unión Europea. ¿Qué modelo aplicó Austria en el año 2003? ¿Lo sabemos? Pues que nuestros gobernantes vayan y lo miren y vean si lo pueden aplicar en España. El gobierno austríaco básicamente lo que hizo, que en parte este gobierno se pensaba que iba a hacer algo similar, fue decir, mire usted que es un trabajador que se lleva trabajando durante ¿cuánto? 5, 10, 15, 20 años de su vida, porque va a percibir igual que otra persona que se lleva trabajando 2 años. ¿Eso es justo? No, no. Pues usted que es trabajador, la empresa va a aportar parte de una cantidad adicional a su mochila, a su cartilla de ahorro. Y cuando usted esté en esta empresa y en esta empresa usted debe de trabajar y se vaya a otra empresa, esa mochila se la lleva con usted. Y cuando usted finalice su periodo de vida laboral, o si usted ha dejado de trabajar porque ya no quiere seguir trabajando por las circunstancias que sea, y han pasado 5 años desde que usted ha dejado de trabajar voluntariamente, y no hablo de despido, hablo voluntariamente, usted cuando ha transcurrido esos 5 años tiene derecho a percibir esa cantidad de dinero que se ha ido ahorrando en su nombre. Es decir, eso es una alternativa a esta reforma laboral. Y yo no entiendo que el trabajador se tenga que sentir más desprotegido por eso. Porque, entre otras cosas, Paco, te voy a decir algo muy claro. Yo soy trabajador, no soy empresario. Entonces, cuando hablo del trabajador y del desempleo, hablo de 3 hermanos míos que están en situación de desempleo. Hablo de 3 unidades familiares que conozco perfectamente la situación en la que se encuentran, sin ningún tipo de cualificación más que un carnet de conducir. Entonces, conozco perfectamente el tema y cuando hablo de ese tema, intento hacerlo siempre con el escaso conocimiento que tengo, pero intentar aplicarlo de la forma más generalista posible. En estos casos yo entiendo que esa sí sería una buena solución, sí sería una buena reforma y no sería una mera reforma de vista, porque como decía Fernando anteriormente, que estamos hablando de 33-45, ¿eso cambia el mercado laboral? No.
¿Qué es lo que cambia el mercado laboral? Un cambio en las estructuras del sistema laboral, un cambio en la mentalidad, que era lo que yo intentaba transmitir antes cuando hablábamos de la juventud. Es decir, aquí la juventud se echa a la calle porque Sevilla vaya a segunda vez, pero no es capaz de echarse a la calle nadie porque construyan la S40, porque hagan una infraestructura más ágil, porque constituyan una universidad más adecuada o más moderna. Por eso nadie se echa a la calle. Claro, Juan, esa es la mentalidad. Porque aquí hay una cosa clara, es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación. No tenemos obligaciones. A cualquier chaval que le preguntas hoy, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué quieres ser? Para empezar, el sistema educativo deja mucho que desear, por lo cual la formación, a ver dónde llegamos. El modelo austríaco, como tú bien decías antes, aún prima más todavía. Si ese señor se ha dado la mitad de baja que otro señor durante su vida laboral, aún todavía le prima más. O sea, esa mochila va a ser mayor. La mochila va con Entonces, con la persona. Cuéntale tú a una persona o a un trabajador de aquí que a futuro va a cobrar, le parece magnífico, pero que la paja se las da. Y yo eso lo he sufrido en mis carnes, y yo soy un trabajador. Yo eso lo he visto. Y también te voy a decir más todavía. Yo he visto a personas, está delante de mí exponiéndome el problema, que han pertenecido a una línea de producción y le han dicho, tranquilo, no, hombre, es que tranquilo, que no podemos sacar más de esto porque se lo han querido llevar a Madrid, la fábrica se lo ha querido llevar. O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? Que es que no tenemos mentalidad, o sea, no tenemos obligaciones. Y eso es, creo yo, generalizar demasiado. Yo tengo hijas jóvenes, una de ellas tiene 32 años y va de trabajo precario en trabajo precario. De todas maneras, es que ese es el problema. Yo quisiera centrar un poquito el tema. Sí, Rafael, ese es el problema. Estamos hablando de la reforma laboral como solución al paro. No es solución. Que viene no es solución. No es solución. Estamos de acuerdo. Pero sin embargo, mira por dónde, la patronal ya está pidiendo que se toque también el derecho de huelga. Mira por dónde. Entonces, no puedo más que extrañarme, entre comillas, de la buena voluntad de estos señores. Es decir, y yo no quiero meter a todos los empresarios en el mismo saco. Yo pienso que si todos trabajamos juntos por algo en concreto, pues seguramente nos irá mejor. ¿De acuerdo? O sea, no quiero criminalizar para nada al empresario, aunque haya algunos empresarios que sí puedan ser calificados de criminales. Sí, pero que aquí los que se van a beneficiar de esto son las grandes empresas, A, B y C. Las grandes empresas A, B y C son las que van a hacer esos despidos masivos, que dice Paco. A, B y C son los que van a hacer. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo veo cada vez más comercios cerrados que tenían empleados y ya no tienen ninguno. Claro. ¿Entiendes? Pero, o sea, pero por ejemplo. cerrado. Porque ha cerrado. Bueno, pero si estamos hablando de la crisis. Estamos hablando de la reforma laboral. Sí, pero yo no estoy culpabilizando al empresario porque los ha despedido porque le ha dado la gana. En ese caso es evidente que no es así. ¿Entiendes? Sí. Y en muchos casos más no será así. O sea, yo estoy de acuerdo cuando tú decías, yo no creo que ningún empresario, habrá alguno que sí, pero bueno, mira, me puedo quitar al incómodo, me puedo quitar al que más me cuesta, que es lo que decíamos de la antigüedad anteriormente y demás. Vamos a suponer la buena voluntad de todo el mundo. Es el sistema. Es decir, si yo no vendo, no puedo mantener a mis empleados y los tengo que despedir. Correcto. Estamos hablando de una crisis, que yo insisto, que es financiera, sobre todo, y que eso no es lo más urgente, que por lo visto para este gobierno. Entonces estamos hablando de que si esta reforma laboral va a servir para arreglar esos problemas. Y eso es lo que yo me mantengo, que no va a servir para arreglar esos problemas. Y no va a servir para arreglar esos problemas porque no se está arreglando el problema financiero, entre otras cosas. Aquí de la cuestión, bien lo dice, es si no se pone circulante en la calle, el tejido empresarial que hablamos y que estoy... Son tan víctimas como muchos trabajadores. Efectivamente. No, es igual. Es que la pequeña SL, las sociedades laborales, los autónomos, todo eso, estamos hablando de algo más del 80% del tejido empresarial, ahora están fomentando mucho los créditos para emprendedores y demás, pero hablamos, señores, que como tengas un descubierto de hace 6 meses, ya no te lo doy. Oiga. Y de menos.
Oiga, sí, si tengo una factura de teléfono de vuelta de 50 euros o la compañía de turno me ha metido una SNEF, ya tampoco te lo doy. Entonces, esta reforma laboral, claro que no va a solucionar nada si no ponen un circulante en la calle. Yo en concreto... Auditado, no te digo que no, auditado, porque es que si lo no... que propongo es que estamos hablando de crisis y por eso están justificando la reforma laboral, porque hay crisis. Esta crisis ha creado desempleo. El desempleo en España es mayor que en ningún sitio. ¿Interesa buscar a los culpables? Yo creo que todo el mundo tiene ya más o menos claro de dónde viene la culpabilidad, ¿vale? Y ahora, tenemos que solucionar este problema, y el vuelco electoral yo creo que ha tenido mucho que ver con ese miedo, es decir, estos no me han solucionado el problema, a ver si estos me lo solucionan. Pero lo que están haciendo para solucionarlo, yo lo veo absolutamente inadecuado. Es decir, cuando la crisis del 29, ¿cómo salió Estados Unidos de la crisis del 29 que luego afectó a todo el mundo? Bien es cierto que los mercados entonces no eran los de hoy, Los de hoy son mucho más voraces, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hizo? Pues siguió lo que Keynes decía. Aquí lo que hay que hacer es gastar más en infraestructura, en obra pública. Empezó a moverse el dinero, la gente empezó a encontrar empleo, empezó a consumir y ya el remate vino con la Segunda Guerra Mundial y la industria de guerra. Eso es todo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Ahora echamos cada vez más consumidores fuera del sistema. Yo, si me permitís, yo voy a proponer una solución, a ver qué os parece. Para mí, desde el punto de vista empresarial, si a mí, como empresario, me ayudan a la contratación durante el primer año y el segundo año y el tercer año, pero no solamente a los menores de 30 años, sino a cualquier persona que contrate, yo no tengo que pagar la seguridad social. Esa persona que yo contrato tiene un sueldo que va a gastar, que va a pagar impuestos. Ese dinero le vuelve al Estado. Por lo tanto, lo que yo propongo es que todas las empresas, todos los empresarios tengan ayudas a la contratación, pero no solamente a personas de menos de 30 años, sino a los mayores de 45 y, si me apuráis, a todos. Porque, repito, imagínense un señor que están cobrando el desempleo y le pagan 400 euros. ¿Por qué no le damos estos 400 euros a la empresa? Indiscutiblemente. Si le damos estos 400 euros al empresario, este señor está generando riqueza. Totalmente de acuerdo. Eso es así. Esto sería la reforma que debería haber hecho el señor Rajoy. El señor Rajoy lo único que ha hecho ha sido contentar a los empresarios, sobre todo, y a la banca, que es donde realmente tenía que haberle metido mano, no le han metido mano. Yo creo que ha buscado el concierto con Europa y el concierto de una imagen exterior de que se está reformando el sistema laboral en España y se está flexibilizando el mercado laboral, cuando en realidad todos sabemos que no es así. Es que es lo que yo creo. Y es verdad lo que, perdona, te disculpe, lo que dice Rafael, es decir, todo esto parte de una base financiera, porque al empresario está muy bien que tú le des un fomento para que contrate empleados, pero si no tiene para contratar, porque es que no tiene mercado, no tiene negocio, es indiscutible que no va a poder contratar. Porque no tiene consumo. Si no hay consumo, no hay contratación. No hay mercadería. Efectivamente, no hay entonces nada. es un círculo vicioso que empieza por ahí, por la financiación de las pequeñas pymes. Y ese sí tendría que haber sido el primer problema, la primera prioridad de este gobierno. Efectivamente, esa tendría que haber sido la primera prioridad de este gobierno. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con vosotros en que la reforma que se ha hecho laboral ha sido de vista al exterior y simplemente con un mero lavado de cara o un mero decir estamos haciendo algo, aunque no creo que sea suficiente. Pero eso parece anecdótico. Es que eso tiene unas consecuencias muy graves para los trabajadores, en el sentido que ya he explicado antes, de una inseguridad jurídica tremenda que lleva a que el que no tiene empleo no tiene para consumir, y el que tiene empleo teme perderlo, y el que tiene empleo teme que se le bajen el sueldo, con lo cual no pueda pagar la hipoteca, todo lo que tiene en marcha. O sea, ese miedo está ahí y impide que el dinero circule. Pero si además vas a un banco, y el banco, por criterios de riesgo, que cualquiera la entendería lógico si estuviese del otro lado de la mesa, dice, hombre, es que yo no te puedo dar a ti un crédito porque yo no sé cuánto tiempo vas a durar en tu empleo. Bueno, Juan Rafael, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, el dinero está parado. El dinero está parado. El que lo tiene dice, si a mí no me pagan, ¿para qué voy a pagar yo? Sería tonto, ¿no?, que lo hiciera. Entonces, lo que hay que hacer es que el dinero vuelva a circular. No reformas laborales que parecen más, ideológicas, que efectivas.
Vamos a ver, mira, yo que estoy contigo de acuerdo mucho, sobre todo que aquí el pilar de todo es ese circulante que falta. La reforma laboral yo creo que no tiene identidad propia dentro del partido, ni dentro de nadie, lo vuelvo a decir, yo, y como bien dijo antes Juan, ni partido blanco, ni partido negro, ni partido en medio. Yo os digo, aquí estamos tutelados por la Unión Económica Europea, y el librillo se lo han dado a quien se lo han tenido que dar. Tutelado por Mercosur, vamos, directamente. Está claro. Está claro. No es ni siquiera la Unión Efectivamente. Por otra parte, lo que tú me estabas comentando antes, o estás comentando a la mesa, el criterio de riesgo, ¿y por qué ese criterio de riesgo no lo aplicaban los analistas antes, en el año 2003-2004? Porque el dinero fluía. Es decir, la gente era capaz de pagar su deuda, excepto las hipotecas basura que se crearon en Estados Unidos y se empaquetaron luego, que fue el origen de la crisis real. Ese es el origen real de la crisis. Pero todo el mundo tenía deudas y todo el mundo podía pagarlas, simplemente. Sí, y ahora de pronto el dinero se ha parado. Sí, pero tú y yo sabemos... Estamos todos de acuerdo que lo que tenemos que hacer no es una reforma laboral, sino es una reforma financiera. Efectivamente. Pues yo estoy encantado de que ustedes lo digan, pero me gustaría que lo dijeran en voz alta. No, te lo digo más. Cuando yo lo digo la reforma financiera, ustedes al final no están de acuerdo, están con nosotros, que no es la más... Vamos a ver, aquí si no se pone circulante en la calle, las empresas no funcionan. Eso está más claro que el agua. Y después que fomentar el consumo mediante la creación de puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo generan impuestos, entre otras cosas. Impuestos, entre otras cosas, como está diciendo, pero además me puedo comprar una lavadora, me puedo cambiar de coche, y el señor que te está vendiendo el coche a su vez, pues tiene su trabajo, lo mantiene y se puede comprar también otra lavadora, que al fin y al cabo eso es una cadena y es la que completa el círculo. Eso totalmente de acuerdo. Pero que aquí tenemos que cambiar la mentalidad, esto está clarísimo. Pero también la educación, de una forma lo que decía estructural, Juan. Es decir, no quedarnos en la superficie. No vamos a 35, 45. No maquillar aquí. Vamos a cambiar la estructura del mercado de trabajo, vamos a cambiar, empezando por la estructura financiera, vamos a crear unos sistemas que permitan poner dinero en circulación, que las empresas, como dice mi compañero, puedan empezar a generar trabajo y puedan empezar a contratar trabajadores. Y que esas contrataciones sean de una forma flexible. Es que, te comento, Paco, y te digo actualmente, los puedes trabajadores, comentar y hacer una encuesta. Hay un mercado muy flexible. Los trabajadores... Hay un mercado muy flexible. Ahora se trata... ¿Comparado con quién? ¿Con qué país lo comparamos? Claro. ¿Es flexible con quién? Déjame que te explique un poco mi idea y te la explico en poquito tiempo para que puedas seguir hablando, que te he interrumpido. De lo que se trata es de que hay mi hija, que tiene 32 años, como te he dicho, está de empleo precario en empleo precario y con alguna trampa por parte del pequeño empresario. No digo más. ¿Y por qué crees que se produce la trampa del empresario? Espérate. Entonces, y luego estoy, por ejemplo, yo estoy arriba, ¿vale? En el sentido de que mis ingresos, en principio, mientras mi empresa no quiebre, que es un banco, es un gran banco, pues no están en peligro, ¿vale? Si a mi hija le falta dinero para pagar su vivienda, ¿quién crees tú que se lo da? Pues papá, Pero lo que está tratando esta reforma laboral es que pasemos a precarizar al que está arriba, seguro en su puesto de trabajo, con su empresa dando beneficios, o que la empresa lo puede mantener todavía, y ahora vamos a precarizarlos a todos, ¿entiendes? Y a empeorar mucho más la entrada en el mercado laboral de los jóvenes. No puede haber un minuto, después de la publicidad hay un minuto para cada uno y cerramos este debate de la reforma laboral, que como ven es bastante amplio y bastante interesante. Continuamos debatiendo sobre la reforma laboral. Toda la mesa ha concluido que no va a servir absolutamente para nada en relación a crear empleo. En cualquier caso, por finiquitar este debate sobre la reforma laboral, que podremos hacer 2 o 3 programas en relación al mismo, voy a dar un minuto a cada uno de los intervinientes para que concluyan lo más importante o lo que consideren decir acerca de la reforma laboral. ¿Empiezas? Sí. Me da alegría saber que al final incluso mis compañeros de ese lado de la mesa están totalmente de acuerdo que esta reforma no va a servir absolutamente para nada.
Me alegro de haberlo escuchado. Al principio entendía lo contrario, pero me gustaría que se lo dijerais al señor Rajoy, que no va a servir para nada. Para crear empleo. Pero fijaros, para crear empleo, pero para eso se ha hecho, Fernando, para crear empleo. ¿Para qué se ha hecho la reforma? O para que no se destruya más. Eso es lo que yo creo. En cualquier caso, fíjense, uno de los puntos que a mí me gustaría en este último minuto dejar claro. Una empresa que deje de tener beneficios, es decir, que no tenga pérdidas, con la actual reforma laboral puede despedir a trabajadores por causa objetiva. Esto a mí me parece sencillamente un sinsentido. Quiero decir nada más, Fernando. Muy bien. No, estáis diciendo en la mesa que esta reforma no va a servir para nada, y yo creo que sí que va a servir para destruir empleo, directamente, va a destruir bastante empleo, porque no se están poniendo las bases, por otro lado, para incentivar a la economía a que se mueva y a que el dinero fluya. Gracias por la brevedad. Yo considero en parte en sintonía, como ya decía, lo que es la forma de que efectivamente creo que la reforma laboral no va a ser suficiente ni va a tener los efectos que en teoría se buscan de crear mayores puestos de trabajo por la temeridad o por la escasa profundidad de la misma. Es decir, se ha quedado en la superficie, lo mínimo que le exigía el Mercosur, ¿no? como se suele decir, pero no ha entrado en la profundidad y en la realidad estructural del mercado laboral español, y porque la crisis, como bien hemos comentado antes, no es solo laboral, sino es una crisis económica fundamentalmente de carácter financiero. Y nada, muchas gracias. Antonio. 3 puntos muy breves. Sí, se va a destruir empleo, Paco. Y Rafael. Estamos sufriendo la inercia de... ¿Vale? Estamos sufriendo la inercia de... 2. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Sin circulantes en la calle, esto no se reactiva. No más ayuda a los bancos. ¿Para qué? ¿Para quedar bien delante del Banco Central Europeo? Vamos a barrer primero casa, o sea, la casa, como se suele decir, y luego a ver qué es lo que pasa. Había que nombrar la bicha. Claro. De la nacionalización de la banca. Claro. Este tema... 3. Y ya finalizo, Fernando, y yo creo que lo más importante, derechos a los trabajadores, por supuesto, pero también obligaciones, sobre todo obligaciones, que sepan y que hagan la empresa suya, y que sepa que si esa empresa funciona, él va a seguir funcionando. Eso es lo que yo entiendo. Eso es un problema de liderazgo también. Bueno, Y de mentalidad, pero por Estamos de parte acuerdo. Yo del creo que en eso trabajador. estamos todos de acuerdo. Eso si es- yo quiero, eso es si yo tengo el deber y me hago empresa, esa empresa va a funcionar. Y ese empresario no se va a desprender de esa persona. Si está Sí puede. en sus plenas facultades. Sí puede. Si está en sus plenas Puede, facultades. sí. Si no están en sus Si la plenas crisis facultades. si la crisis Hombre, no- claro, es que ya si entramos en la crisis otra vez, volvemos otra Bueno, vez con el a... privilegio lo que que me he da querido ser decir el es que no sería por moderador capricho. de este debate, me gustaría terminarlo aportando un poco en la línea en la que inició este debate Juan Rafael, cuando hablaba de educación, y yo quise complementarlo bajo la idea del pleno empleo, y yo me preguntaría si en esta sociedad que vivimos, tan tecnológica, a lo mejor tenemos que hacer una reflexión relacionada con que todos estos avances tecnológicos van a contribuir a que no podamos trabajar todos. Voy a poner un ejemplo muy conciso. ¿Recordáis y conocen todos los televidentes los contadores de la luz? Antiguamente iba alguien y te miraba el contador de la luz. Recientemente nos han cambiado, Sevillana, nos han cambiado los contadores y ha hecho unos contadores digitales. Toda esa gente se ha ido al desempleo. Es decir, la sociedad avanza destruyendo empleo. Y esa es una realidad. Y lo que tenemos que pedirle a nuestros políticos es un esfuerzo para que traten de innovar o traten de impulsar nuevas sinergias que posibiliten que se cree un empleo nuevo que hasta ahora no hemos conocido. Y ese para mí sería el punto final a este debate de... Te podría hacer una de la reforma puntualización, laboral. Fernando, muy breve. Sí. Lo que no podemos venderle es la electricidad a los italianos, que son los que están digitalizando toda la red, y ahora le vamos a tener que pagar más por ello. Y además destruyen esos empleos que tú bien dices. Está claro. ¿Eh? Bueno, pero
Tampoco nos podemos oponer progreso, y entiendo que si ya hubo una revolución industrial y los que en aquellos momentos vivieron la revolución industrial pensaban que la aparición de las máquinas iban a dejar en desempleo al resto de personas, y eso no fue así. Y más, creo que lo que comenta Fernando es que llegamos a una nueva revolución, no industrial, sino tecnológica, en la que nos tendremos que adaptar y adecuar a la nueva realidad. Perfectamente, pero si eso ocurre así, Juan, que la empresa sea española y quien fabrique esos contadores sean españoles. Bueno, y el empleo será español. Ponemos punto y final por el momento al tema de la reforma laboral y abordamos el segundo tema de debate. El segundo tema de debate es la denuncia que ha realizado el Partido Socialista e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla sobre los alarmantes casos de enchufismo en el Ayuntamiento. Concretamente, el alcalde de Sevilla había prometido publicidad, mérito y capacidad a la hora de realizar cualquier adjudicación de servicio o contrato. Parece ser que la publicidad escasea, el mérito es escaso y la capacidad es dudosa en algunas de las contrataciones que ha denunciado tanto el PSOE como Izquierda Unida, y concreta en, por ejemplo, en la hermana del presidente de Nuevas Generaciones, una prima del delegado del distrito José Luis García, otra prima del delegado de Triana y vicesecretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Sevilla, o un cuñado del delegado del distrito norte, Juan García Camacho. Y se teme que esto no sea más que la punta del iceberg. Paco, ¿qué piensas de todo eso? Y parece que estamos ante el primer gran escándalo de la etapa Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla. A ver, creíamos que el tema del enchufismo era un tema exclusivo del Partido Socialista Obrero Español. Y no lo es, como se puede estar comprobando. El tema del enchufismo yo creo que es un tema de educación de los políticos. Yo creo que los políticos, cuando llegan al poder, creen que ellos pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Con el paso de los años, cuando pase un año de que el señor Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla, veremos cómo, desgraciadamente, se van a dar casos de enchufismo, muchos, como los actuales. Yo creo que en este sentido debería de ser la ley la que cambiara, y cuando se demostrara realmente que estos casos existen, que hubiera algún tipo de responsabilidad para los políticos y que no fuera exclusivamente una responsabilidad administrativa. No sé cuál sería la fórmula, pero debería haber otras fórmulas. Incluso me gustaría que fueran incluso penales. Es que no podemos meter aquí. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a quien nos dé la gana cuando queramos? Si fueran sus empresas privadas, a mí me parecería bien que metieran a las personas que... Pero en los ayuntamientos, Fernando, son todos o casi todos iguales, en este sentido. Yo también creo que deberíamos de fijarnos, quizás, aunque nos debemos de fijar un poco menos en esto y fijarnos un poco más en la gestión que hacen. Porque como lo van a seguir haciendo, es verdad que debemos establecer mecanismos para que no lo hagan, pero es verdad que al fin y al cabo van a seguir metiéndolo. Yo de verdad no encuentro ninguna fórmula para evitar esto. Rafael, ¿qué te parece? Hombre, los casos de enchufismo. Yo creo que todo el mundo, cuando ha tenido algún familiar en apuros, ha procurado hablar con amigos, lo ha mandado un correo electrónico a todo el mundo, oye, que mi hija está en paro, que mi hermano está en paro, podéis hacer algo y tal, pero siempre referido sobre todo a la empresa privada. En la empresa pública o en la administración no se entra con esos criterios, lógicamente, y entonces lo que hay es una serie de gente nombrada a dedo, asesores, directores, que yo creo que podría limitarse por ley porque hay todo un funcionariado bastante bien preparado que podía realizar esas funciones. Juan Rafael. Yo estoy totalmente de acuerdo, es un tema que podríamos decir que es algo inherente, ¿no? O se supone inherente a la calidad de político, lo de llevar siempre un séquito acompañándolo, ¿no? Vaya donde vaya. Sí es cierto que afortunadamente en España creo que tenemos uno de los sistemas de funcionariado mejores, no solo a nivel europeo, sino que creo del mundo, tenemos uno de los mejores funcionarios
de los funcionarios más preparados que hay a nivel europeo y a nivel, yo diría hasta mundial, ¿no? Es algo que nos tiene que enorgullecer, porque el nivel de preparación... Permíteme, pero los peores pagados. Pues, los peores pagados. Efectivamente, puede ser que sea así, puede ser que sea de los peores pagados, y ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí no voy a entrar en polémica, porque Paco, creo que es verdad. Creo que son los que son funcionarios de carrera, y aquí sí que habría que hacer un matiz. No es lo mismo concurso-oposición que oposición, es decir, el que hace un concurso-oposición ya ha tenido una fase de concurso en la que ha podido entrar de una manera no totalmente igualitaria y no totalmente meritoria, como sería la fase de oposición, pero esto, si queréis, lo vamos desarrollando posteriormente en el debate. Sí es cierto que el funcionariado español, ya digo, inicialmente está muy bien formado, muy bien capacitado, y que habría que eliminar todos esos cargos accesorios de confianza, en teoría, de los políticos, para que sean los funcionarios españoles los que asuman plenamente esa responsabilidad. Antonio. Vamos a ver, aquí mal pagados están desde el primero hasta el último, y no funcionarios, sino cualquiera. Salario mínimo interprofesional 2010, 633,30. 2011, 641,40. 2012, 641,40. ¿Por qué el del funcionario no va a estar a la altura o menos? Con la facilidad que tiene. Claro, duerme tranquilo por la noche. Como bien decía antes Rafael, en el otro asunto que estábamos tratando, crea una intranquilidad en el obrero, en el trabajador, que no es el asunto que nos lleva ahora, que nos ocupa, pero sí que es cierto que ese, por lo menos, duerme tranquilo. Está claro. Cuando un político cambia, todos sabemos que su círculo de confianza se lo tiene que llevar. Pero ¿hasta dónde llega? Y a la prueba me remito. ¿Hasta dónde llega el círculo? Hasta la prima, don hasta Manuel, la cuñada. Don Manuel Chávez se llevó al señor Sarrías. ¿Por qué? Pues porque eran señor Chávez, señor Sarrías. Hasta la cuñada o la prima. Pues mire usted, que a mí me diga, metiéndolo en la alcachofa, don Manuel Chávez, al hilo de un escándalo que hubo con una subvención millonaria en euros a una empresa donde figuraba su hija, ¿quién no haría eso por sus hijas? Me parece agredir directamente a toda la población española, directamente. Enchufismo, lo tienen todos, desgraciadamente todos. Pero el Tomás no justifica una actitud que no debería ser la más adecuada en política. Es decir, no porque lo haga uno o lo hicieron antes los demás, justifica que ahora lo hagan otros. Efectivamente. Esto precisamente, cuando se presentaron a las elecciones, habían prometido luz y taquígrafo, y habían prometido mérito, capacidad y publicidad en los contratos. Y estamos viendo que a la vuelta de la esquina, ni mérito, ni publicidad, ni capacidad. Sí. Entonces hay que denunciar todo este tipo de cosas. Fernando, ha habido luz para luz saber para quiénes ellos, son los suyos, y ellos. taquígrafo, para con nombre y apellido meter a los suyos. Claro. Bueno, hablando de luz, ahora te voy a dar una cosita al hilo, una punta al hilo. Hablando de luz, llevaba sin pagarse Sevillana de electricidad, o sin pagarse no sé cuántos años. Cuando entró el señor Zoido, le dijeron directamente, se publicó en ABC, anunciaron un corte. Eso de entrada, o sea, hablando de luz eléctrica. O sea, sí, un corte. Sí, yo creo que esto... ¿Por qué? ¿Por qué antes y ahora? ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Por qué corte ahora? Pero bueno, sí, yo creo que el debate, vamos, inicialmente no creo que se centre ni entre PP, PSOE, ni Izquierda Unida. No, por supuesto. Sino, si eso existe, que existe realmente y todos conocemos que eso existe, lo que hay que plantear es los medios para intentar evitar que eso sea así. Hay que desvincularlo. Hay que intentar poner los medios para evitar que eso sea así. Es decir, ¿qué medios podemos poner para que no se den esos casos? ¿Se pueden poner medios? ¿Se pueden poner barreras? ¿Se pueden poner limitaciones? Pues pero sí. Juan, eso es igual que... vamos a ver, para conservar el Estado de Derecho habría que separar el Consejo Superior del Poder Judicial. Habría que separar economía y hacienda y desvincularlo de todo partido. Eso tú lo sabes igual que yo, o los que estábamos aquí en la mesa, yo creo que lo entendemos así. O sea, ¿por qué? Porque lo que no podemos utilizar es a los jueces como arma arrojadiza, y eso...
Ministerio de Justicia, y lo que no podemos utilizar son los números, que el papel lo soporta todo, señores, que es que no nos enteramos de que aquí el papel lo soporta todo y lo estamos sufriendo los del medio. Es que es el problema. De todas formas, Antonio, si me permite, a mí no me preocupa. Yo entiendo perfectamente que los políticos tengan que tener personas de confianza. Incluso en las barriadas, o sea, quiero decir, no a todo le podemos llamar enchufismo. Y no estoy defendiendo, como no podría ser de otra manera, al gobierno actual, porque no me gusta. Pero... A mí me gusta más que el anterior. ¿Te gusta más? Que el anterior, ¿eh? Que el anterior. Poco. Me gusta más que el anterior. Yo lo que sí creo es que con el personal funcionario que tenemos, como bien dice mi contertulio, a partir de cierto cargo se debería delimitar por ley el acceso a ciertos puestos. Pero que los políticos tengan cargos de confianza en todos los sectores, a mí me parece lógico y de sentido común. ¿Quién si no va a llevar a cabo sus políticas? Es que esto es lógico. Ese es el problema que yo entiendo que se presenta cuando tú intentas implantar una política en un ayuntamiento. Tienes que ser con personal afín a esa política y que crean en ese proyecto. Si no creen en ese proyecto y están con el chip del anterior, dime tú a mí dónde podemos llegar. Van a estar cortocircuitando continuamente esa puesta en escena del proyecto. Bueno, pero para eso, y disculpa que te interrumpa un segundo, para eso tenemos que tener perfectamente clara la distinción entre administración y política. Sí. Es decir, hasta dónde llega la política y dónde empieza la administración. Donde empiece la administración, señores, que hayan personas cualificadas, que se hayan ganado su puesto por mérito, capacidad y igualdad. De hecho, te voy a decir, conozco casos concretos en los que han sido ascendidos dentro del Ayuntamiento de Sevilla, ascendidos, y anteriormente trabajaban con el anterior alcalde. Está claro, ¿por qué? Porque daban su rendimiento. Eran personas cualificadas, estaban trabajando y son hechos probados, además, y han sido ascendidas en este caso. Y yo lo veo perfectamente. Lo que sí que está claro es que no se puede criticar o digamos no se puede poner ahí en el panel de fusilamiento a un político porque meta a 4 de sus amiguetes, entre comillas, vamos a decirlo así, ya que hablamos en este tono, de sus amiguetes a cumplir una función. Ahora yo como político lo que me voy a encargar es de exigirle a estos amiguetes que cumplan su función y que haya transparencia. Y me voy a garantizar que funcionen. Pero Antonio, el actual alcalde... Pero también me garantizo que a mí me respeten y que se lleve a cabo en todos los términos el proyecto político que yo vaya a desarrollar. Porque es que si me lo cortocircuitan, como dije antes, nunca se va a llegar a ver. Ahora, distinto es lo que decía Fernando, y creo yo que ninguno de los que están aquí estamos de acuerdo, ni las personas que nos ven en sus hogares, es que no haya transparencia. Transparencia debe de haber, porque si no hay transparencia, aquí ya apague, vámonos. Claro. Yo quería, saliéndome un poco del debate, que Juan ha tratado de centrarlo de nuevo, pero que has hecho antes una mención a los funcionarios que duermen muy tranquilos, ¿no? Yo quiero decir que mi mujer es funcionaria de carrera de la administración local. No te puedes imaginar lo que ha tenido que sufrir para sacar su oposición adelante. No te lo puedes ni imaginar. Y ahora tampoco te puedes imaginar la responsabilidad que tiene su firma. Su firma tiene una responsabilidad, incluso penal, altísima, por ser funcionaria, precisamente. Entonces, también tengo que deciros, y por romper una lanza en favor de los funcionarios, que son los primeros a los que se les ha bajado el sueldo en este país. Los primeros. Y esa insinuación, ¿no?, de que tienen el puesto de trabajo muy seguro, a cambio de ganar no demasiado dinero, pues tampoco me vale. Es decir, su puesto se lo han ganado, a pulso, con muchísimo esfuerzo. Y día a día desempeñan su labor. Y si su labor, erróneamente o maliciosamente, va por un lado no legal,
te juro que pagan consecuencias mucho mayores que cualquier ciudadano normal. Sí, porque era por romper o que cualquier político. Rafael. O que cualquier político, por supuesto. Por supuesto. Las oposiciones, lo que acabas de decir, lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo contigo, pero te apuntillo. Tan válida es la de un notario y no llega a ser funcionario y ahora se ven con una mano detrás y otra delante. Tan válida es. ¿Quién te ha discutido eso? Sí, no, pero te quiero decir, no funcionario. Podemos discutir un poco claro, del tema. Sí, era un poco por puntualizar, como hiciste mención al tema, pero vamos, volviendo al tema. Está mucho más tranquilo un funcionario. Yo creo que aquí en la mesa estamos todos en contra del enchufismo. De hecho, creo que el pasado sábado hubo una manifestación convocada también por los sindicatos en contra del enchufismo en las administraciones públicas. Entonces, creo que debería haber igualdad para todos, como recoge el artículo 24 de nuestra Constitución, y que la gente con capacidad pueda acceder y optar a un cargo, y no porque sea primo, hermano o familiar de. Creo que habría que ser menos hipócrita y reconocer que habrá unos cargos que serán afines a la persona que gobierne, pero que habrá que limitar esos cargos y decir, mire, usted va ahí y se va a incorporar al ayuntamiento con 25 personas de confianza, desígnela usted como quiera, su madre, su padre, su tío, su cuñado, su primo, su suegro, me da igual, pero que sepa que usted, que su gestión política va a responder de cómo actúen esas personas, y solo esas, y el resto que sea una oposición libre como establece la Constitución. Nos quedan 3 minutos para terminar el programa. Nos faltaba un tema bastante interesante y vamos a ver si podemos sintetizarlo en 20 segundos, por favor. Ha salido publicado en sevilla.net que hay varios parlamentarios que llevan una prolongada vida parlamentaria. En el caso del PSOE hay 3 parlamentarios que llevan más de 34 años ejerciendo de parlamentarios. Javier Arenas lleva más de 6 legislaturas, inclusive Diego Valderas de Izquierda Unida. ¿Se deberían establecer límites en la permanencia de los cargos políticos? Sin duda alguna. Yo sí, yo creo que sí. Esto es el cortijo yo creo que eso hay que quitarlo ya de en medio. Eso no se puede mantener. Yo creo que lo más sano que hay en democracia es la alternancia. La alternancia se tiene que producir porque entren nuevas personas, nuevas ideas vayan dando nuevas opiniones y nuevas actuaciones. En esto yo creo que estamos totalmente de acuerdo, pero deberíamos distinguir 2 cosas, por lo menos lo que yo creo. Uno es el político, el presidente, el alcalde, y otro caso sería el del resto, ¿no? ¿A qué nivel? ¿A partir de qué nivel? Es decir, un señor puede llevar 10, 12 o 15 años en política, pero nunca con un puesto de responsabilidad. Yo en este caso no tengo tan claro si realmente deberíamos establecer un límite en cuanto al tiempo. A mí me parece muy bien el límite de gobierno, 8 años, 4 años, el que sea. El resto no lo tengo tan claro. Dicho esto, sí me preocupa que los cargos políticos, la mayoría, se lo planteen como algo eterno. No se lo planteen durante un periodo, ¿no? Una carrera profesional. Muy bien, efectivamente. Ese es el problema, una carrera profesional. Muchos de ellos, no saben hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo van a dejar la política? En este sentido, sí deberíamos de trabajar un poco en esa línea. Rafael. Hombre, coincido con Paco. Yo distinguiría muchísimo entre los gestores, es decir, alcaldes, presidentes de diputación y diputados. Un diputado, a mí no me repugna nada la idea de que se considere como una carrera política. Igual que tú, Juanra, tú estás en un despacho y aspiras a lo mejor a eternizarte en ese despacho hasta que te jubiles. Si lo haces bien, porque no te vas a quedar en ese despacho. Estaría bien, como tú decías, incluso que hubiese una renovación. Dentro de unos años, tú estarás más mayor, sí, pero tendrás más experiencia. Pero hay una diferencia, Rafa, y perdona que te interrumpa yo a ti ahora. En el sistema español de lista cerrada, eso impide la entrada de nuevas ideas. Eso impide la entrada de nuevos valores. En mi despacho no. En mi despacho entra un tío con mayor capacidad que yo y mañana estoy en el paro. Entonces, esa es la gran diferencia. Y eso es lo que yo quería decir con la incentivación. Con esta reforma laboral estarías en el paro. No, yo primero distinguiría entre esos 2 conceptos. Luego, yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Te vas a Estados Unidos, un presidente solamente puede estar 8 años seguidos en el cargo. Su segundo mandato
sabiendo que ya no va a poder renovar, ¿a qué lo va a dedicar? Ya tiene ganadas las elecciones, nadie lo puede echar, salvo un impeachment, y entonces ¿a qué se dedicará? A hacer, deshacer, casi con irresponsabilidad si quiere, porque sabe que de todas maneras no va a poder renovar su cargo. Por otra parte, a mí me parecería injusto, no lo defiendo, ¿no?, pero en algún caso me parecería injusto que un político, por ejemplo, digno, honesto, que puede que los haya, buen gestor, tenga que irse por una limitación de tiempo. En cuanto a listas abiertas y cerradas, también veo ventajas e inconvenientes. Una lista abierta aparentemente es más democrática, pero ¿qué tienes que hacer para estar en la lista abierta? Pues seguramente tu propia campaña, dentro del partido y dentro de la sociedad, para que luego marquen la casilla con tu nombre. Y eso puede llevarte a necesitar financiación, que sabe Dios de dónde va a salir, o a favores a pagar después. ¿Y ahora? ¿De dónde sale? No, si yo no digo que el sistema sea mejor, digo que el sistema de listas abiertas, que se ofrece como una panacea o como una solución, puede no serlo. Y volvemos un poco al tema de la confianza. Si yo fuera el cabeza de lista por un partido político o unas elecciones, probablemente quisiera detrás mía a mi equipo más cercano. Y eso me lo facilita una lista cerrada y no una lista abierta. Por ejemplo, me puedo encontrar con contrarios dentro de mi propio partido muy cercanos a mí. No me decido ni por una ni por otra. Digo que todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes, pero que la panacea de la lista abierta para mí no es tal. O puede no serlo, vamos. Bueno, no hay tiempo para más. Quiero agradecer a don Rafael Peñalosa su asistencia a Sevilla.net, a don Paco Riego, a don Antonio Gómez, a don Juan Rafael Ramírez, y muchas gracias. Les espero a ustedes el próximo miércoles aquí en 20TV y cada día en www.sevilla.net. Muchas gracias por su asistencia.